Hola, bienvenidos a un programa más de Tecnología y Sociedad. Estamos en el número 32. Este video viene con una advertencia previa. Este video contiene contenido religioso. Yo sé que a muchos extrañamente ahora les ofende el contenido religioso. A nadie se le escapa, de los que a mí me siguen, que yo soy católico y bueno, he decidido dedicar unos cuantos videos a este contenido religioso. Por lo tanto, si sos un hater, si no te gusta el contenido religioso, ya está, lo podés saltear, lo podés dejar, no hace falta que dejes comentarios desagradables. Vamos a continuar entonces. Hoy vamos a presentar, como decíamos, el programa número 32 y vamos a hablar de el católico en las redes sociales o en el uso de las redes sociales y la tecnología. Claramente vamos a abordar durante varios programas distintos aspectos de la vida del católico en las redes sociales y en la tecnología. Pero antes de esto, vamos a la intro. Antes de esto vamos a agradecer a nuestros auspiciantes, Omar Durán, Máximo de Sauturriestra, Claudia Croceri y Martín González. Además de Venu, excelentes suplementos nutricionales aprobados por ADMAT y FDA con certificación de inocuidad. Peso saludable, eleva las defensas, control de diabetes, artrosis, gripe, cosmética de alta gama, no probado en animales, 30 años de experiencia para su felicidad. Venu, 260 60 893. También puedes seguirlos en Facebook como Belleza y Nutrición Natural. Universo de Miel es el mundo de la colmena, sus productos y derivados. Un emprendimiento familiar que ofrece los beneficios de estos alimentos puros y naturales. Mieles de distintos orígenes florales, polen, propóleos, mieles cremogenadas más sus mieles saborizadas. Entregas a domicilio, en redes los puedes encontrar como @universo de miel y el número de contacto es 261 52 62 942. Consultorios Trinidad, análisis clínico, electros, medicina de familia, geriatría, clínica médica, diabetología, traumatología, cardiología, psicopedagogía, nutrición, kinesiología, masoterapia. Barrio Nive, Torre 6, planta baja, departamento D, Villanueva, Guaymallén. Mail, consultoriostrinidad1@gmail.com, Instagram, consultoriostrinidad.mdz. Teléfonos 261 26 29 013 para WhatsApp y 39 65 042 para llamadas. Estudio de Arquitectura Granata. ¿Querés remodelar, ampliar, lograr el sueño de tu casa propia? Llámame al 261 30 17 134, 261 30 17 134 o seguime en Instagram como @arquitecto Jorge Granata. No te quedes con tu sueño, hacelo realidad. Como decíamos, vamos a hablar en este programa Tecnología y Sociedad número 32 de el católico y las redes, o el católico y la tecnología, o las dos cosas más bien, ¿no? Por ahí ahora los términos se hacen confusos porque redes se identifica con tecnología, con pantallas, bueno, en fin, hay un montón de cosas para decir, pero bueno, si a usted interesa decir algo, te invito a que lo dejes en los comentarios, no hagas llegar tus comentarios, tal vez podamos incorporar alguna cosa. Yo no soy un experto en el tema, pero me decidí a hablar de esto porque me interesa. En primer lugar, nos preguntaremos si existe un estilo de ser católico en el uso de las redes, si es realmente una forma que tiene el católico de usar las redes o si es que debería tener un estilo propio o una forma propia. Cuando empecé a hablar de esto me acordé de Chesterton, a quien alguna vez le preguntaron si él era un escritor católico, a lo cual él, con el ingenio que lo caracterizaba, contestó: no soy un escritor católico, soy católico y cuando escribo se me nota. Está muy bonito, está muy bien eso, muy bien dicho además, porque nosotros, los católicos, a los católicos se nos debería notar no solo en el uso de las redes, sino en cualquier uso que demos o cualquier cosa que hagamos que tenga impacto en nuestra vida
individual o en nuestra vida social. Las pantallas y otras tecnologías son inevitables y hay un modo virtuoso de utilizarlas, así como hay un modo vicioso de utilizarlas. Todos coincidirán conmigo que, por ejemplo, si nos dedicamos excesivamente, si nos atraen tanto que nos hacemos adictos a las redes, estaremos claramente teniendo un uso vicioso. Mientras que si nos regulamos, tratamos de hacer cosas buenas en las redes, tratamos de hacer cosas buenas en las redes, tendremos entonces un uso virtuoso de las redes. Prácticamente hoy no podemos dejar de usar las tecnologías porque las utilizamos para trabajar o para estudiar y además nos aportan grandes beneficios. No hay que pensar o tener una actitud de que todo lo que no sea estrictamente espiritual no nos es propio, porque sería caer en un error muy grave. También sería caer en un error muy grave pensar que, por ejemplo, no tenemos que trabajar o que determinados trabajos nos están prohibidos. No es esto cierto, salvo que claramente el fin del trabajo sea inmoral o los medios del trabajo sean inmorales, pero mientras eso no suceda, cualquier trabajo nos está permitido, así como el uso de las redes también nos están permitidos. Nuestras vidas se desarrollan en un mundo físico y también en un mundo virtual. Ese mundo físico a veces se le dice mundo real, pero claramente es el mundo físico, porque el mundo virtual también es real. Hoy en día no hay diferencia prácticamente, hay como un paso, una graduación de pasar de la vida en el mundo físico real, tomarme este mate que me quise tomar aquí en el mundo real, en el mundo físico, y compartir el afecto con ustedes ofreciendo este mate en el mundo virtual. Ustedes tranquilamente se podrían sentir agasajados sin que nosotros tengamos que compartir físicamente este mate. Simplemente por el gesto, que es un gesto por un medio virtual, ustedes se podrían sentir agradados. Hasta en este momento podrían tomar su mate y tomarlo conmigo mientras charlamos y reflexionamos sobre esto. La virtualidad entonces forma parte de la vida cotidiana para muchos de nosotros. Yo trabajo en esto, pero para otros también, o sea, para casi todo el mundo, salvo las personas muy adultas y los niños, la mayor parte de nosotros tiene una vida que se mezcla naturalmente, donde se mezcla naturalmente lo virtual y lo físico, o lo virtual y lo real. Me cuesta usar la palabra real porque en realidad lo virtual sigue siendo tan real como lo físico. Pero bueno, sobre todo los jóvenes, ¿no? Los jóvenes utilizan mucho estas redes sociales y en exceso muchas veces. No todos los jóvenes, pero muchos de ellos sí la utilizan en exceso. Para el católico, estas nuevas posibilidades del mundo virtual deberían abordarse en el ejercicio adecuado de la libertad. Cuando hablamos de lo que debemos o lo que no debemos hacer en las redes sociales, tal vez deberíamos pensarlo en este sentido, en el sentido de que el uso adecuado de la libertad. No hay aquí, si bien hay cosas que sí entran dentro del ámbito de lo prohibido, y son cosas que no son solo propias del ámbito virtual, son propias del ámbito de la vida física como también de la virtual. No, digamos, no aporta grandes novedades en cuanto a la vida espiritual, pero sí aporta potencialidades, todo este tema de la vida en el ámbito virtual. Esto requiere una vida de autenticidad, o sea, no puede haber una doble vida. No puede haber una vida en el mundo real que se viva de una manera y otra vida en el mundo virtual. A veces pasa, o sea, a veces pasa, sucede que católicos que viven, y esto no debería ocurrir, como si no fueran católicos. Solo van a misa el domingo y el resto de la semana viven como si no fueran católicos. Esto no debería pasar. Si esto te pasa en tu vida real, mucho más te va a pasar en tu vida virtual. Pero existe el riesgo de
que se pueda tener una doble vida en este sentido, una vida en el ámbito real, físico, y otra en el virtual. No podemos tener un modo de actuar en el mundo físico, insisto, en el mundo real, físico, y otra en el mundo virtual. No es lógico que esto suceda. El mundo digital debería utilizarse para cumplir con los deberes que habitualmente cumplimos también en el mundo real, en el mundo físico. La familia, el trabajo, la sociedad, la iglesia. Es decir, que si tenemos deberes de familia, también de esos deberes deben trasladarse a el mundo virtual. No podemos abandonar a nuestras familias, abandonar lo que debemos a nuestras familias, lo que debemos a nuestro trabajo. Imagínense personas que no que dejen a sus familias. Ya nos pasaba con la televisión, o sea, abandonar a la familia para ver televisión, abandonar a la familia para consultar las redes sociales o los mensajes de otras personas, o no trabajar cuando te toca trabajar porque estás viendo las redes sociales, o no contribuir adecuadamente a la vida social, como corresponde a cualquier persona y a cualquier católico, porque estás obsesionado con ese mundo virtual. Mucho más no contribuir a tus deberes de iglesia. No estamos hablando de ir a misa. Sí, ese es un factor importante, pero no solo eso. Estamos hablando, por ejemplo, del apostolado. Porque en el mundo virtual parece que algunos se olvidan de este deber de apostolado. Hay que aprender a llevar una propia identidad cristiana, católica, a los ambientes digitales. Esto es importante porque de esta manera nosotros contribuimos a que en las redes haya buen contenido, buen material, buenos posts. Pensemos lo que nos pasó a los católicos cuando surgió la televisión. Cuando surgió la televisión, los católicos, muchos sacerdotes entre ellos, vieron la televisión como un instrumento del demonio. Y, y eso fue lo que hizo que nos apartáramos de la televisión, que no hubiese católicos trabajando en televisión, que no hubiese contenidos católicos o cristianos, y entonces la televisión se transformó claramente en un instrumento del demonio, pero porque nosotros lo abandonamos. Con la radio no nos pasó tanto. Con la radio parece que había menos prejuicios y la radio conservó un cierto espíritu mejor que el de la televisión. En las redes hay contenido católico, pero no nos estamos refiriendo solo a esto de producir contenido católico, producir algún tipo de material católico, sino estamos hablando de que tengamos presencia católica, que nos atrevamos a exponer las verdades de la fe, la defensa de la vida, por ejemplo, en las redes. Muchos no lo hacen. Bueno, tampoco lo hacen muchas veces en la vida cotidiana, en la vida real, porque por temor, para no quedar mal, porque no quieren discutir. Bueno, estas cosas que claramente nos pasan. Estamos en el mundo sin ser del mundo, y entonces ese es un tema difícil. Existe un peligro en las redes y en el uso de la tecnología en general, que es el peligro del anonimato. Es decir, hasta se pueden crear identidades falsas. Hay gente que esto pasa. Hay gente que tiene hasta una identidad falsa para hacer sus cosas que no quiere, que no es capaz de mostrarse en el mundo, y después tiene una figura que se ve claramente cristiana, a lo mejor en su parroquia, en su familia, y después en su vida personal, ahí dentro de las redes, lleva una doble vida, hasta se genera una doble identidad. Bueno, estas cosas suceden lamentablemente. Esto es una de las luchas que tenemos que llevar adelante.
Este mundo virtual es una extensión del mundo físico, es una extensión de la vida espiritual, por lo que aquí también debemos buscar la santidad y realizar nuestro apostolado. Tenemos que buscar la santidad también en la vida digital, también en la vida virtual, y tenemos que realizar nuestro apostolado allí. Tenemos muchas veces la idea de que la vida en el virtual, la vida en las redes es para diversión, bueno, y solo para eso. Y no puede ser, no puede ser. Pensemos porque ya no es una cuestión de un ámbito que simplemente encendemos y apagamos. Esta vida virtual, estas redes sociales, influyen durante todo el tiempo. No es que sucede como que pasaba antes, que vos tenías tu trabajo, llegabas a tu casa y encendías la tele y te enchufabas ahí en la televisión y no podías salir, pero era un rato porque el resto del tiempo tenías que estar realizando tus actividades normales. Sucede ahora que el tema de las redes las llevamos con nosotros. Ya no son un medio al que vamos, sino que ellas van con nosotros y van transformando toda nuestra vida. Entonces, claramente debemos hacer un esfuerzo por identificar cuáles son esas conductas que nos van a llevar a la santidad, identificar las posibilidades de apostolado dentro de las redes sociales. Esto que estoy haciendo yo ahora, a pesar de que a algunos no les guste, es un intento de realizar cierto apostolado dentro de las redes sociales. No sé si será el mejor, no sé si será el peor, pero es lo que se me ocurre y puedo hacer. Esto de llevar la vida espiritual, tener una vida santa y una vida de apostolado dentro de las redes sociales es especialmente importante para maestros, profesores, personas públicas, sacerdotes. Miren, yo me aficioné durante mucho tiempo a una red que se llama TikTok, que la conocen todos seguramente, y me aficioné porque además todo el mundo me veía, me escuchaba, llegué a tener un montonazo de seguidores, mucho más que los que tengo acá en YouTube. Y entonces uno termina produciendo contenido para que lo sigan. Y entonces eso se transforma en un problema. Cuando vos sos profesor, como en mi caso, sacerdote, como en otros casos, y producís material para que te sigan, cuando el objetivo es que te sigan, que tengas más reproducciones, que tengas más seguidores, es un problema. Porque, y no digo que alguien no se tenga que divertir en las redes, se puede divertir tranquilamente y puede bailar frente a una cámara y hacer que divertirse él, ella o divertirse con los otros o darle diversión a los otros. No es el problema ese, el problema es cuando hacemos solo eso. Solo eso porque estamos buscando likes, estamos buscando seguidores y entonces estamos renunciando en ese ámbito, que es un ámbito público, que es una gran plataforma para realizar nuestro apostolado, estamos renunciando a nuestro deber de apostolado por aceptación. Y una aceptación barata para colmo, que es la aceptación a través de las redes. De manera entonces que lo ideal sería actuar como para que los demás, los que nos tratan a través de las redes, los que nos conocen a través de las redes, se den cuenta de nuestra forma cristiana de vivir. Y para eso se tiene que notar. No puede ser que simplemente la única diferencia entre un católico y un no católico o un ateo en las redes sociales sea que a lo mejor llevas una crucecita, y ni siquiera eso, llevas una crucecita al cuello, o ni siquiera eso. Tiene que notarse. Si no se está notando, deberías pensar qué está sucediendo con el uso de tus redes sociales. Se tiene que notar. Y eso muchas veces causa rechazo. Por eso empecé yo este video con esa advertencia. Yo sé que algunos rechazan este contenido. Bueno, ok, si tienen que rechazarlo, que lo rechacen. Bueno, esto es lo que debemos hacer. Y muchas veces eso no causa conquista, sino que causa rechazo, no causa me gusta, causa que no le guste a la gente, causa que te dejen comentarios desagradables y que a nadie le gusta que le dejen comentarios insultándolos o menospreciándolos o
denostándolos, no, a nadie le gusta. Entonces, o que te denuncien porque, por ejemplo, pusiste un comentario pro vida. Y bueno, si esto sucede, bienvenida sea la persecución. Nosotros decimos que la iglesia es una, santa, católica, apostólica y perseguida. Si no te están persiguiendo, si no te está causando problemas tu vida espiritual en cuanto a la relación con los demás, algo está mal. Algo está mal, porque esto es prácticamente un signo de la cristiandad, un signo de la iglesia, el ser perseguida. Y los católicos, no es que estemos buscando que nos persigan, pero cuando el mundo te acepta claramente, sin ninguna discusión, y bueno, entonces algo está viendo que está mal, algo de lo que estás haciendo no está bien. Es cierto que no todos estamos llamados al uso de las nuevas tecnologías. Estamos diciendo, los niños, no es bueno que usen redes, no deberíamos. Si somos padres o somos docentes, deberíamos evitar que nuestros niños usen las redes sociales, salvo rarísimas excepciones. Pero no porque, por el hecho de que no todos estamos llamados a esto, por ejemplo, es comprensible que alguien no quiera usar redes. Bien, fantástico. Que alguien no quiera usar tecnología, no quiera usar celular. Bueno, fantástico. Si podés vivir sin eso, si podés trabajar sin eso, fantástico. Ahora, esto no significa que yo denoste a las personas o desprecie a las personas. Esto no significa que yo desprecie el uso de la tecnología que hacen algunas personas, algunos sacerdotes. Yo, por ejemplo, todas las mañanas leo el Evangelio del día y escucho una meditación que hace Fray Nelson Medina, un sacerdote dominico colombiano, que es espectacular lo que hace. Búsquenlo, busquen su canal y síganlo. Realmente es espectacular. Lo hace en YouTube y en todas las redes sociales. Es maravilloso lo que hace. O el padre Santiago Martín, un español fantástico que creo que se llama Franciscanos de María, su orden religiosa, hace una labor fantástica, una labor de apostolado fantástico. También podemos usar nosotros las redes, además de producir material, de que se note que somos católicos, de evangelizar ese medio también, los podemos utilizar para formarnos, para adquirir información, hasta para rezar. ¿Sí? Yo recuerdo que un tiempo durante la pandemia nos juntábamos con mis compañeros de trabajo a través de Google Meet, de este sistema de videoconferencias, nos juntábamos para rezar la coronilla de la misericordia todos los días a las 3 de la tarde. Esa costumbre se perdió porque volvimos al trabajo, pero era muy interesante, muy linda. Las redes pueden contribuir, o nosotros podemos contribuir a través de las redes, al bien del prójimo, al bien de la comunidad. Y si son bien utilizadas, podemos hacer mucho bien. Siempre y cuando, insisto, no nos comportemos como si no tuviéramos fe. No podemos dejar de comportarnos como personas de fe aún en la vida virtual. No debe haber una doble vida, porque entonces podemos hacer mucho bien a los demás y mucho bien a la comunidad y a esta comunidad virtual que hoy se expande a niveles impresionantes. Podemos llegar a distintos lugares del mundo. De hecho, de paso, si estás en un lugar que no sea mi ciudad, Argentina, Mendoza, o si estás cualquiera, deja tus comentarios y decide de dónde sos, de dónde nos estás viendo, de dónde nos estás escuchando, a ver hasta dónde llega esto. No lo sabemos, ¿no? Y no se trata solo de saber utilizar técnicamente las redes. También debemos conocer qué posibilidades tiene esto de expandirse, de poner cosas que llegan a todo el mundo y obviamente los riesgos que se pueden tener con eso, porque claramente las redes potencian todo lo que hacemos, lo bueno y lo malo, y lo bueno que hacemos nos da altísimas posibilidades de difusión. Y lo malo tiene sus riesgos, porque se potencia, todo el mundo lo ve, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo puede ver por lo menos, y podemos dar un mal ejemplo, y además de las consecuencias que nos pueden quedar a nosotros, que eso sería lo de menos, que quedemos en ridículo o que nos afecte para nuestra vida laboral, para nuestra vida personal, para nuestra vida familiar fuera de la red, las tonterías que hacemos en la red.
Más allá de esto, es el mal ejemplo que podemos dar y él es el que nos convertimos nosotros en contaminantes de ese medio en vez de ser las personas que le ponemos, lo saneamos, lo purificamos a ese medio. Básicamente esa tendría que ser nuestra misión, purificar ese medio. El contenido que nosotros volcamos a las redes, recordemos que nunca va a ser absolutamente privado. Además, se puede manipular, se puede transformar, se puede cambiar. Estamos en tiempos de los deepfake. O sea, alguien podría hacer un video muy parecido a este, con mi voz, con mi imagen, diciendo cosas completamente contrarias de lo que yo estoy diciendo. Lo pueden hacer. Entonces, tengamos cuidado con la exposición. Nos puede pasar a todos que alguien lo tome y lo manipule. Pero bueno, tenemos que saber que por lo menos no hagamos cosas para que nuestra vida privada se difunda y sea utilizada por otros, porque claramente todo lo que hacemos, inclusive un mensaje de WhatsApp, que uno se lo manda a una persona X, privado, conocido, un amigo, aún eso no es totalmente privado. Sale de nuestro teléfono y ya está, ya llegó a la otra persona y esa persona puede hacer cosas buenas con eso o puede hacer cosas malas con eso. Puede difundir algo que es a lo mejor privado y que nosotros tal vez no deberíamos haber hecho, o puede difundir también algo que es muy bueno y que puede llegar a otros. Nada es absolutamente privado y todo ese material es manipulable. Esto es un riesgo que hay que correr. Para eso hay que tener una actitud reflexiva respecto a las posibilidades que nos dan las redes, porque tenemos que estar pensando cada vez, ya esto se convierte normalmente en un hábito, en una virtud de saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer, qué nos conviene hacer y qué no nos conviene hacer. Al principio tenemos que reflexionar profundamente cada vez que vamos a hacerlo, pero una vez que uno se acostumbra al uso de las redes, ya no hace falta pensar tanto. Uno ya sabe qué es lo que no debe hacer, qué es lo que es peligroso, qué es lo que es manipulable, qué es aquello que forma parte de la vida privada, porque muchas veces uno expone cuestiones de su vida privada que tienen relación con otras personas y entonces expone la privacidad de otros que a lo mejor no quieren que eso se difunda. Lamentablemente eso es así. Yo recuerdo que al principio me pasó varias veces porque no sabía manejar esto. No me imaginaba, o yo me creía con derecho a difundir mis cosas. Y resulta que yo difundía mis cosas y eso involucraba a otras personas, a mi familia, por ejemplo, que a lo mejor no quería que se difundieran esas cosas. Otro tema es, hay que darle un valor relativo a esa urgencia que nos presenta la vida virtual, nos presenta una urgencia, tanto sea para consumir material, noticias, chismes, memes, o para consumir inclusive cosas materiales, compras. Uno lamentablemente se ve influido y las redes nos manipulan para que consumamos no solo material, noticias, post, memes, videos, sino para que consumamos materialmente. Para eso han sido creadas, en definitiva. Por lo tanto, hay que tomarse el tiempo necesario para que las decisiones que tomamos en el mundo virtual se correspondan con las necesidades reales. O sea, esto que la red me está impulsando a comprar, este contenido que la red me está impulsando a consumir, ¿lo necesito verdaderamente en mi vida real? ¿O simplemente es para lograr un objetivo determinado? Por ejemplo, para que me vean, uso determinado reloj, compro ese reloj o ese celular para dar una apariencia, para que me vean. Que muchas veces esto no es bueno ni para el católico ni para nadie, ¿no? También esto de que el ser está antes que el tener o el parecer, ¿sí? Las redes sociales están pensadas para
manifestar cierta apariencia, para que nosotros transmitamos cierta apariencia de bienes materiales, de belleza física, de pasarla bien, parecer y no ser, o tener. ¿Sí? Demostrar a los demás que nosotros tenemos tal o cual cosa, y eso está hablando de una pobreza interior, claramente. Entonces tenemos que poner el acento siempre en el ser, más que en tener o parecer. Y esto está fundamentado en aquella frase bíblica de Lucas 9:25. ¿De qué sirve al hombre haber ganado el mundo entero si se destruye a sí mismo o se pierde? ¿Para qué nos sirve todo esto, todo este brillo de las redes sociales o toda esta apariencia? ¿De qué nos sirve? O mismo cuando no sea apariencia, esto de consumir y tener bienes materiales. ¿Para qué nos sirve si perdemos nuestra vida sobrenatural, nuestra vida eterna? Por ganar unos likes más o por mostrarnos más envidiables a otros. Entonces no solo tenemos que preocuparnos de cómo se hace algo en la red, sino de por qué. Porque claramente el apuntar al ser, como decíamos antes, el apuntar no tanto al parecer o al tener, tiene que, el criterio tiene que ser ¿por qué? ¿Por qué y para qué necesito esto? O si lo necesito verdaderamente. Está bien, el mundo no está compuesto, o la vida no está compuesta solo de necesidades. Hay algo más, hay cosas que no necesariamente son necesidades. La diversión, por ejemplo, sí, la diversión es necesaria, pero no esta diversión concreta, no esta diversión a través de, por ejemplo, una PlayStation. O sea, a lo mejor yo necesito diversión, pero no necesito la PlayStation. A lo mejor sí viene bien, pero cuando eso se convierte en un vicio, claramente eso es un problemón que puede hacer que nosotros estemos perdiendo nuestra vida, estemos arruinando nuestra vida y la de otros por este exceso en el consumo de cosas que son innecesarias. No estamos hablando, y no vamos a hablar, tal vez vamos a hablarlo en el futuro, del consumo de cosas que son claramente pecaminosas, como pornografía o algún otro tipo de consumo que pudiera haber. No estamos hablando solo de eso, estamos hablando de lo que habitualmente hacemos, de las cosas que no necesitamos y que consumimos y que nos consumen y nos alejan de Dios. El tanto cuanto necesito esto o me acerco a esto, tanto cuanto esto me acerca a Dios. Si me aleja de Dios, debería dejarlo. Cualquier cosa, desde lo material, los likes, lo que sea, si me alejan de Dios, igual que las discusiones, las peleas en las redes sociales, si me alejan de Dios, debería dejarlas. E inclusive las redes sociales y la tecnología, si me aleja de Dios, debería dejarlas. No basta con seguir algunas reglas que nos digan lo que debemos y lo que no debemos hacer, porque el mundo, este mundo tecnológico, mundo digital, es muy cambiante y entonces necesitamos formar criterio más que seguir algunas reglas, porque las reglas se disuelven con esta cuestión tan cambiante y que cambia tan rápido. Entonces, claramente lo mejor es adquirir buenos hábitos. Los buenos hábitos son las virtudes. Y los malos hábitos son los vicios. Lo que necesitamos es adquirir buenos hábitos para el uso de las redes, para el consumo de la tecnología en general. Y esos buenos hábitos van acompañados de hacer lo correcto. O sea, vamos formando criterio, haciendo lo correcto, repitiendo actos buenos. Nosotros vamos adquiriendo esos hábitos, esas virtudes, también en el uso de la tecnología. Para comenzar nuestra vida dentro del ámbito tecnológico, tal vez necesitemos guía y acompañamiento. Tanto sea los que no están en este mundo tecnológico o que se han introducido mal o que tal vez son muy jóvenes, muy pequeños, los chicos necesitan el acompañamiento de alguien con experiencia y con criterio formado
porque esto es un camino educativo. Es decir, necesitamos ir progresando en este camino y ir educándonos. Y para eso necesitamos compañía, guía, como cuando vamos a aprender a conducir un auto. En general no lo podemos hacer solos. Necesitamos a alguien que se ponga a nuestro lado y nos guíe. Bueno, en la tecnología es más o menos lo mismo. No penses que tus hijos, tus alumnos, van a poder hacerlo solos. Está bueno que vos hagas ese camino primero para poder luego enseñarles enseñarles a recorrer este mundo tecnológico con menos riesgos, además de darle las posibilidades de potenciar su actividad a través de las redes, porque esto es también algo importante, es muy bueno y debemos procurar que nuestros hijos tengan esas habilidades tecnológicas, pero sin caer en los vicios propios del uso de la tecnología. En las escuelas, además de esta alfabetización digital de la que se habla hoy, esta introducción en el mundo digital, deberíamos formar estos criterios y estos buenos hábitos. Está totalmente ausente esto en la escuela y está totalmente ausente en las familias. Esto es un problema de verdad, porque esa ausencia de criterios hace que nuestros jóvenes, que nuestros niños se vuelvan, sean capturados por las redes y por la tecnología y dejen de hacer otras cosas que deberían hacer y se vuelvan unos viciosos del tema, ¿no? Así como siempre estamos aprendiendo cosas nuevas, el aprendizaje es una cosa que no para, toda la vida vivimos aprendiendo, y es necesario que siempre estemos formándonos y formando criterios para el uso de las redes. Una cosa, por ejemplo, clarísima es no caer en los temas de las noticias falsas, las fake news y todo ese tipo de cosas, o de determinadas ideas que se difunden a través de las redes que a lo mejor porque nos suenan parecidas o conocidas, creemos que son verdad porque nos suenan parecidas a lo que pensamos, como ese sesgo de confirmación, digamos. Como se parece a lo que yo pienso, debe ser cierto. Y bueno, eso es fácil de caer en eso. Y es necesario seguir formando criterio para seguir usando las redes. Siempre nos podemos equivocar, pero no podemos evitar que la equivocación sea desastrosa, o podemos evitar tener muchas equivocaciones, porque hay gente que vive enganchándose con cosas no solo durante mucho tiempo, exceso en el tiempo, sino metiéndose con cosas que no son ciertas y que con buena voluntad las difundimos. Todos los que hemos entrado en el mundo de las redes, nosotros que nos ha tocado entrar en el mundo, este mundo de adultos y hacer camino junto con el nacimiento y el crecimiento de las redes, hemos metido la pata. Todos podemos meter la pata y no hay que tener miedo de meter la pata, siempre hay que estar dispuesto a corregir y estar dispuesto a seguir formando criterio para este uso de las redes. Tal vez este tema debería ser un tema que discutamos con nuestro director espiritual, con nuestro asesor espiritual. Porque así como discutimos, por ejemplo, o hablamos o pedimos asesoramiento sobre el uso de nuestro tiempo, sobre la moderación de nuestro carácter, acá estos se mezclan, ¿no? Entonces tenemos que prestar atención a esto y tal vez es una buena idea que en nuestra confesión o en nuestra dirección espiritual, si la podemos hacer, si tenemos la suerte de que podamos hacerlo, le demos importancia a este tema. O sea, pensemos como un elemento más a consultar con el especialista en la vida espiritual, que es el sacerdote, sobre nuestro uso de las tecnologías. No claramente sobre, no solo sobre las cosas que sabemos que están mal. Si nosotros, por ejemplo, estamos cometiendo un adulterio real o virtual, sabemos que está mal. En el mundo virtual y en el mundo real, eso está mal en todo. Pero no hay cosas que son propias del mundo virtual y en eso tenemos que poner atención, porque es un poco más engañoso eso. Porque lo otro, si no lo
si no lo reconocemos como malo o pecaminoso, es porque nos hacemos los tontos. Pero muchas veces en el tema de la cantidad de tiempo, del consumo de determinados contenidos que no son verdaderos, o la difusión de ideas que no son verdaderas, o bueno, tantas otras cosas que deberíamos poner atención en eso, porque es más fácil confundirse. Terminamos. Si te gustó este video, suscríbete, comenta, compartí y colabora con nosotros. Te agradezco mucho, y antes de terminar vamos nuevamente a agradecer a nuestros benefactores: Omar Durán, Máximo de Sauturriestra, Claudia Croceri y Martín González. Además de Bennu, excelentes suplementos nutricionales aprobados por ADMAT y FDA con certificación de inocuidad. Peso saludable, eleva las defensas, control de diabetes, artrosis, gripe, cosmética de alta gama, no probado en animales, 30 años de experiencia para su felicidad. Bennu, 260 60 893. También puedes seguirlos en Facebook como Belleza y Nutrición Natural. Universo de Miel es el mundo de la colmena, sus productos y derivados. Un emprendimiento familiar que ofrece los beneficios de estos alimentos puros y naturales. Mieles de distintos orígenes florales, polen, propóleos, mieles cremogenadas más sus mieles saborizadas. Entregas a domicilio. En redes los puedes encontrar como @universo de miel, y el número de contacto es 261 52 62 942. Consultorios Trinidad, análisis clínico, electros, medicina de familia, geriatría, clínica médica, diabetología, traumatología, cardiología, psicopedagogía, nutrición, kinesiología, masoterapia. Barrio Univep, Torre 6, planta baja, departamento D, Villanueva, Guaymallén. Mail: consultoriostrinidad1@gmail.com, Instagram consultoriostrinidad.mdz. Teléfonos 261 26 29 013 para WhatsApp y 39 65 042 para llamadas. Estudio de Arquitectura Granata. ¿Querés remodelar, ampliar, lograr el sueño de tu casa propia? Llámame al 261 30 17 134, 261 30 17 134, o seguime en Instagram como @arquitecto Jorge Granata. No te quedes con tu sueño, hacelo realidad. Listo. Chau, chau, nos vemos.